semana pasada no fue posible que se cumplieran cada uno de estos requisitos. Vamos a otro tema. Un 0,5% aumentó el precio que pagan los chilenos por los productos de una canasta básica durante el mes de enero. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas al dar a conocer la variación del IPC que superó las expectativas del mercado. Para analizar este tema vamos a conversar con Alejandro Ursúa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, muchas gracias por estar esta tarde. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos con el dato. 0,5% es lo que entrega el INE. Se esperaba un 0,3%. ¿Te sorprendió esta alza? Sí, la verdad que nosotros como economistas esperábamos, ¿no es cierto?, un IPC que estuviera en torno al 0,3, 0,4, la gente que da una mayor presión alcista. Pero la verdad que lo que impactó fuertemente ahora fue la entrada en vigencia principalmente de incrementos derivados por la reforma tributaria. Estamos hablando acá específicamente de los cigarros y las bebidas alcohólicas. De tres, y faltó otro, el impuesto de timbre y estampilla, que no se aplicaba, se empezó a aplicar, ¿no es cierto?, a contar de este mes. De hecho, alrededor de un 70% se explica por ese impuesto. Exacto, hablamos, ¿no es cierto?, acá, recordemos que cuando nosotros calculamos el IPC hablamos de 12 canastas, ¿no es cierto?, 12 ítems que conforman esta gran canasta, y tenemos servicios varios, ¿no es cierto?, servicios administrativos varios, y ahí dentro de ese grupo cae, ¿no es cierto?, este elemento de el timbre y estampilla. Claro, de hecho, el servicio financiero es el que crece de forma importante, y es porque, para entenderlo, cada contrato, cada papel que uno firma, tiene justamente timbre y estampilla, y como cuesta más por la reforma tributaria. Exactamente, hay un proceso de recaudación del Estado, y dentro de ese proceso de recaudación hace que nosotros como consumidores, ¿no es cierto?, salga más caro este trámite, ¿no es cierto?, legal que perentorio para poder cumplir con, ¿no es cierto?, con diferentes créditos y compromisos financieros. Alejandro, ¿y qué se puede esperar para los próximos meses? A ver, tenemos todavía una presión alcista, estamos todavía importando por efectos cambiarios, de hecho lo hablábamos durante las primeras semanas del mes de enero, hablamos también de un incremento de una inflación exportada de alguna manera con el tipo cambiario. Tenemos, cierto, que se desplomó la bolsa de China, Shanghái, ¿no es cierto?, prácticamente 15 puntos base en menos de 15 días, y eso trajo como consecuencia, arrastró importantemente los commodities. Nosotros somos una economía dependiente importantemente del cobre, y este factor cobre pegó fuertemente en el factor cambiario, y llegamos, ¿cierto?, a tener niveles históricos de precio de dólar, y eso a la larga va a seguir, ¿no es cierto?, va a seguir pegando en el mediano plazo. De hecho, tenemos todavía, ¿no es cierto?, una inflación que está sobre el rango del Banco Central casi en un 1%, o sea, casi en un 20% de lo que estábamos preestableciendo, siendo que ya se había subido, ¿no es cierto?, el rango del Banco Central era entre 2 y 3, después fue entre 3 y 4, y, ¿no es cierto?, y estamos casi en un 4,8%, entonces estamos bien complicados en ese sentido. Claro, de hecho, el límite que se había puesto el año pasado era un 4,4. Exacto. Crece entonces un 4,8, y ahí se comienzan a encender las señales de alerta y también las preguntas con respecto a qué tiene que hacer el Banco Central. A ver, súper buena pregunta, Nicolás. Lo que le corresponde al Banco Central, el rol principal, que a todo esto, recordemos que la entidad, a diferencia de nuestros países, por ejemplo, como Argentina, está, ¿no es cierto?, de alguna manera aislado de elementos, factores políticos contingentes, ¿no es cierto?, y el rol que tiene el Banco Central es mantener acotada la inflación, ese es su primer rol. Los precios. Los precios, ¿no es cierto?, mantener a raya el factor inflacionario, y lo que deberíamos esperar, ¿no es cierto?, de aquí al mes de marzo, no ahora en febrero, tenemos el próximo jueves, este jueves 12 tenemos la reunión de, ¿no es cierto?, política monetaria, deberíamos esperar una alza de tasa, deberíamos esperar una alza de tasa de 25 puntos, yo creo, dentro del mes de marzo, lo cual podría a lo mejor, como consecuencia, si sigue todavía malo el rendimiento, o se sigue con datos no tan optimistas, no tan halagüeños como estaba en su minuto la economía americana, quizás podríamos dar un poquito de tregua al dólar. Pongamos en contexto eso para que todos lo podamos entender bien. ¿Por qué, si el Banco Central subiera la tasa de interés en 25 puntos base, podría ayudar a que los precios se mantengan estables? O sea, que no suban tanto, ¿no? Porque de alguna manera es más caro conseguir dinero. El dinero se hace más caro obtenerlo. Si yo voy a pedir un crédito, ese crédito me va a significar mayor desembolso de dinero, se me hace más caro la posibilidad de acceder al dinero. Entonces tenemos por un lado, ¿no es cierto?, tenemos que este Banco Central subiría potencialmente la tasa de interés, y por otro lado tenemos que, frente a un deterioro, ¿no es cierto?, de la economía americana, puede ser que la FedEx, que es el homónimo del Banco Central nuestro en Estados Unidos, decidiera posponer el alza de tasa, haría que
bajara un poco el peso, ¿no es cierto?, del dólar, y podríamos esperar un dólar en torno a los 690, 685 pesos, que también nos entregaría un poco de relajo en términos de que nos seguíamos exportando esta inflación que estábamos hablando desde el mes de enero. Alejandro, la caída de los combustibles, ¿puede tener algún impacto en el IPC o sería algo más marginal? De hecho lo teníamos, lamentablemente nosotros lo hablamos incluso en este mismo espacio cuando entró en vigencia ya hace más de un año el famoso MEPCO, esta forma de, ¿no es cierto?, estabilizar los precios del combustible, y lamentablemente nosotros dijeron, cuando entre en vigencia este sistema de estabilización de precios de los combustibles, vamos a tener una máxima oscilación de 5 pesos por semana. Pero el problema es que cuando se fijó este precio, estaba el barril de crudo en los $90. Y hoy día estamos, ¿cierto?, bajo los 30. Claro, y la regla del MEPCO es 5 pesos de alza o 5 pesos de baja. Exacto, vamos en el estricto rigor, 5.1, entonces vamos máximo 20 pesos por mes, y la verdad que tenemos hoy día una brecha sumamente grande. Si de alguna manera una de las medidas que tendríamos como un as bajo la manga en ese sentido, Andrea, sería quizás el poder soltar y liberar por cierto periodo de tiempo a lo mejor este efecto que tenemos de estabilización del precio y llevarlo a valores más atingentes a la realidad actual del barril de crudo, y tendríamos una baja. No obstante, cuando hablamos de estas 12 canastas con las cuales nosotros, estos 12 ítems con los cuales calculamos esta canasta global, tenemos que efectivamente lo que más bajó fue efectivamente transporte, principalmente el transporte aéreo, y eso viene obviamente de la mano de una baja del precio del combustible. Hay que, para también no engañar un poco a los televidentes, también tenemos que explicar que las aerolíneas que ocupan combustible no pagan el MEPCO, porque acuérdense que están exentos de ese impuesto. Este impuesto fue creado en el año 85. El impuesto específico a los combustibles que tanto nos duele. Exactamente, que este impuesto específico se hacía para reconstruir las carreteras, no sé, que habían quedado dañadas de ese terremoto. Entonces, en ese sentido, tenemos ya una baja que se empieza a palpar en la economía real. Y esa baja en el combustible, quizás la cara positiva que tiene es, por ejemplo, en el traslado de frutas, verduras, en los costos de la energía. ¿Eso puede de alguna manera ir contrapesando el resto de los factores? Por ejemplo, los efectos de la reforma tributaria, que se esperaban en todo caso, y también lo que puede ser el aumento estacional de algunos productos. Exacto, Nicolás. Nosotros cuando uno por lo general empieza a leer el tema del IPC, uno dice, bueno, salió la inflación, y también nosotros hablamos de inflación subyacente. La gente dice, ¿qué es la inflación subyacente? Y muy sencillo, lo que se hace con la inflación subyacente, se toma el valor del IPC y se le saca del análisis de las canastas los factores que tienen mayor nivel de volatilidad. Y la mayor volatilidad viene principalmente dado por hortalizas, fruta y verdura y por combustible, que son los que tienen mayores niveles de oscilación. Entonces, bajo ese sentido, deberíamos pensar que también que el costo de traslado debería no presionar al alza como sí lo hizo durante periodos anteriores, donde estamos hablando de que el precio del combustible seguía subiendo, y obviamente eso atraía como consecuencia que el acarreo, ¿no es cierto?, desde los campos, ¿no es cierto?, o desde la ganadera, ¿no es cierto?, de los productos hacia los puntos de venta por parte del consumidor, estaba generando una presión alcista. Claro, en este caso hoy día ya no lo tenemos. Ese costo finalmente se traspasaba al precio del producto final. Exactamente, y eso hoy día no lo vamos a tener, de alguna manera nos tiende a dar una cierta holgura, pero sin lugar a dudas tenemos todavía meses que vienen bien importantes, marcados con respecto a esa presión alcista. Tenemos la gran tema de conversión que vamos a tener en el próximo mes de marzo, cuando estemos hablando de IPC, va a ser el rol de la electricidad, que es la que tiene el tercer mayor nivel de incidencia dentro de este polinomio con el cual calculamos, ¿no es cierto?, la inflación. La que tiene el tercer ítem de mayor peso estadístico es la electricidad, y la electricidad se ajusta en este periodo y también viene con una razón con, ¿no es cierto?, de generación de kilowatt por dólar, que también debería generar un factor importante hacia el alza. Alejandro, ¿tiene ¿se le puede sacar algún provecho a una inflación alta? Estoy pensando a lo mejor en algún tipo de ahorro, en algún tipo de instrumento, algo que pueda ayudar no solo a aquellas personas que, bueno, se van a ver seguramente afectadas con algún crédito, sino que a lo mejor alguien que no esté seguro de alguna inversión y quisiera invertir, ¿puede aprovechar de alguna manera esta inflación alta? A ver, la posibilidad que tiene hoy día la persona es resguardar un poco su inversión. No olvidemos que también ha sido fuertemente devaluado el peso chileno desde un año y medio a la fecha, inflación. Una opción para poder resguardar sus ingresos es quizás, ¿no es cierto?, poder tener la posibilidad de contraer algún tipo de depósito a plazo en UEF, que lo que hace es me mantiene vigente el valor del dinero. Y como hablábamos, se puede abrir una ventana hacia que se tienda a extender un poco la presión alcista del dólar, que hoy día cerró, ¿no es cierto?, nuevamente sobre los 710 pesos, pero que podríamos pensar que podría bajar unos 20, 25, 30, perdón, entre 25 y 30 pesos más
teniendo como factor, ¿no es cierto?, este elemento que se generaría un relajo de la FEX en cuanto a la presión alcista, que eso fue lo que mucha gente entendió como un elemento de ir a buscar un resguardo entre estas volatilidades mundiales, y por otro lado, ¿no es cierto?, una tasa de interés que hace que sea más atractiva. Por ahí también podríamos tener una nueva ventana. Me cuelgo de la pregunta de Andrea con respecto a la unidad de fomento, porque ya con esta inflación que sube, también sube la OF, de hecho son 125 pesos. Correcto. Y en los últimos meses había estado inalterable porque la inflación era cero. ¿Cómo va a afectar eso? Los arriendos, los créditos de consumo y todo lo que finalmente se indexa a lo que es la unidad de fomento, que es un factor bien relevante en el consumo de los chilenos. A ver, principalmente ¿dónde se pega fuertemente la UEF? En los programas de la gente que tiene que pagar colegios, que los pagan UEF, los programas de salud y, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios, que son los tres grandes ítems donde nosotros vamos a estar pagando este tema. Y efectivamente tenemos ahí que eso nos va a afectar negativamente nuestro producto, nuestro poder adquisitivo. Hoy día, en términos muy sencillos, significa que cuando tengo una inflación de casi un 5%, yo con 1.000 pesos antes compraba, ¿no es cierto?, productos, y hoy día puedo comprar lo equivalente, me va a costar esos mismos 1.000 pesos, pero ya van a ser 900, lo que voy a poder comprar lo equivalente a 950. Es un poquitito lo que buscamos. Va bajando mi poder adquisitivo, va bajando el poder del dinero frente a lo que valen los productos. Entonces deberíamos esperar que eso se vea reflejado, y de alguna manera lo que hacen los productos que están en UEF, Nicolás, es que trasladan con mayor velocidad esta alza hacia la economía real. Es casi instantáneo. Es de instantáneo. hecho. Se siente ahí 125 pesos, se va sumando y Exactamente, llega. instantáneo. Y los otros tienden a tener cierto desfase entre uno y otro, ¿no es cierto?, hasta que el proveedor decide traspasar, ¿no es cierto?, ese precio al consumidor final. Lo mismo pasaba con el tema del transporte y las comunicaciones, lo que mismo pasaba con el tema de la electricidad y otras fuentes de energía. Bien. Alejandro, te agradecemos la entrevista respecto de estas cifras que hemos conocido hoy, cómo nos afectan el bolsillo y qué podemos esperar para los próximos meses. Así que muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que nos siga subiendo nomás. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alejandro, que estén muy bien. Igualmente ustedes. La UDI valoró la decisión de un tribunal argentino que estableció que Galvarino